Muy buenos días, hermanos. El tema de nuestra meditación de esta mañana es el poder de la oración. Y dice la nueva versión internacional: les aseguro que si tienen fe y no dudan, les respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, y así será. ¿Qué hizo el Señor y por qué lo hizo? Jesucristo salió muy temprano de casa de sus amigos en Betania, y en el camino manifestó a sus discípulos que tenía hambre, y desde lejos vio a una higuera a la cual él se dirigió a ella, pero solamente estaba llena de hojas. Por lo tanto, Jesucristo maldice la higuera y se seca inmediatamente, hecho que sorprende a los discípulos. Y haciendo un paréntesis, Jesucristo se dirige a su meta final en Jerusalén, donde llegaría la separación con sus discípulos, quienes continuarían con su misión, pero sin tener a Cristo con ellos. Y el Señor sabe que sus discípulos no están aún listos, pero como el Señor conoce nuestros corazones y Él sabe la medida de nuestra fe, Él usa la higuera para darle un ejemplo a sus discípulos de las cosas que podrían hacer cuando Él ya no esté con ellos, cosas que glorificarían a Dios, que demostrarían su poder y los milagros realizados a través del Espíritu Santo. La higuera no había dado fruto, al igual que los corazones del pueblo de Dios y de los discípulos, porque a los judíos les faltó la fe y a los discípulos ponerla en práctica. Jesús les muestra a los discípulos que la acción está conectada con la fe en Cristo, de donde proviene todo poder y autoridad para hacer cualquier cosa. No solo de hacer secar a una higuera, sino el de sanar ciegos, cojos, enfermos y hacer muchas cosas más. Jesucristo no está ofreciendo a los discípulos la posibilidad de hacer cosas maravillosas, sino que les asegura con toda la autoridad que le da el Padre Celestial que también ellos lo pueden hacer, pero que es necesario que ellos tengan fe, una fe que no dé espacio a la duda. Además de tener fe y de no dudar, se requiere de una acción que completaría el cumplimiento de las peticiones de los apóstoles por medio de Jesucristo, y es el de pedir en oración. En el versículo 22 de el capítulo 21, Jesucristo está afirmando el único medio que los apóstoles tendrán para comunicarse con él a través del Padre. Pues la oración es la conexión directa con él. Y dice, si ustedes creen y recibirán todo lo que pidan en oración. Vean, es un versículo de condición, ¿verdad? Que hay que creer con todo el corazón. La oración, mis hermanas, es el medio que manifiesta el poder, la misericordia, la voluntad de Dios, o sea, su respuesta. También es la forma principal de desarrollar intimidad con Dios, pues es hablar con Él. El Evangelio de Lucas nos dice en el capítulo 1, versículo 37, porque nada hay imposible para Dios, pero el único medio de hacer llegar las peticiones es la oración que debe de ser persistente, constante y con mucha fe.
Nosotras como cristianas debemos de entender que el poder de la oración no fluye de nosotras, sino del Padre. Nuestras oraciones están sujetas a la misericordia de Dios y a su voluntad, y no a las palabras que usemos cuando dirigimos una oración o de la posición en que oramos. Sin embargo, debemos tener plena seguridad que nuestro Padre escucha la oración del justo. Y dice el salmista David en el Salmo 4, capítulo 4, versículo 3, sepan que el Señor honra al que le es piadoso. El Señor me escucha cuando lo llamo. Además de eso, dice el rey David en el Salmo 34, versículo 15, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y el apóstol Juan también repite el poder de la oración en su evangelio en el capítulo 14, versículos 13 y 14. Y dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Estas son palabras dichas por el mismo Señor, palabras con poder y con autoridad. También David expresó en su oración la seguridad que a través de la oración podemos encontrar consuelo y refugio. Y eso lo dice en el Salmo 62, versículo 8. Y dice, esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Cuando oramos de corazón, sabiamente y humildemente, podemos recibir la paz, el amor y el consuelo de nuestro Padre Celestial. Además, la protección, la transformación y la restauración de nuestras vidas. Jesús aconsejó a sus discípulos a velar y a orar para que no cayeran en tentación, como lo dice también en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, versículo 41. La oración nos guía y nos ayuda, hermanas, a tomar la mejor decisión. Nuestro Señor Jesucristo fue el mejor ejemplo en la constancia en la oración. Él se apartaba para tener comunión con el Padre, como lo dice Lucas en el capítulo 5, versículo 16. Hermanas, que la oración no sea nuestra última opción, sino nuestra prioridad. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermanita Gladys, por